Hola a todos, soy Reed Warren, pastor de Saddleback, autor de Vida con Propósito y enseño en Esperanza Diaria. Volvemos a nuestra serie sobre principios para vivir en la pandemia. Y hoy nuestro 17º estudio de Santiago, al que llamo una fe que funciona cuando la vida no. Y he llamado a este mensaje una fe que me hace más misericordioso y menos crítico. Una fe que me hace más misericordioso y menos crítico. Pero antes de iniciar, te daré unas formas prácticas para sacar mayor provecho de estos mensajes mientras seguimos confinados por esta pandemia. Te daré unas sugerencias. Primera, encuentra una silla cómoda. Está bien, no tienes que estar de pie, busca una silla cómoda. Número 2, imprime las notas. Las enviamos cada semana en un email. Si no las recibes, danos tu correo y te las enviaremos. Número 3, apaga el teléfono. Apágalo. Número 4, no hagas otras cosas. Aprovecharás más la palabra de Dios si haces esas cosas. Bien. Hace tiempo, una organización cristiana hizo una encuesta nacional de gente que no es creyente. Y una de las preguntas fue, entre otras, ¿qué palabra describe mejor tu impresión de los cristianos que conoces? Su respuesta no fue, infortunadamente, amorosos, o amables, o humildes, o generosos, o tienen integridad. La respuesta número 1 que las personas dieron cuando les preguntaron cómo describen a los cristianos fue: los cristianos que conozco son críticos. Son críticos. Quiere decir que no estamos haciendo buen trabajo al representar a Jesús en el mundo hoy, porque eso es exactamente opuesto a lo que Jesús vino a hacer. Todo cristiano sabe que el versículo más famoso es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Tristemente, muchos cristianos no ponen atención al siguiente versículo, que es Juan 3:17, y dice: No vine a este mundo para juzgar al mundo, vine a salvarlo. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Si en serio quieres volverte como Jesús, tu misión de vida debe ser la de Él. Y Jesús no te salvó para hacerte juez de la gente, sino para salvarla, señalándoles a Jesús el Salvador. Por eso hoy, en el 17º mensaje del libro de Santiago, nos enfocaremos en la implicación de una sola frase, de un verso, de Santiago. Ese verso es Santiago capítulo 2, verso 13. Esto es lo que dice: Debes tener misericordia de los demás, o Dios no tendrá misericordia de ti cuando te juzgue en aquel día. Pero quien muestre misericordia se presentará sin miedo en el juicio, el día del juicio. Y esta es la frase que quiero enfocar: la misericordia triunfa sobre el juicio. En verdad quiero que nos enfoquemos en esta frase: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en tu vida a mitad de una pandemia global? Bueno, empecemos por definir la misericordia. ¿Qué significa? Bueno, de forma simplificada, misericordia es amor en acción. No es un sentimiento, es más que eso, es una acción que haces, algo que muestras, es amor en acción. Pero este verso y otros dicen que la misericordia es también lo opuesto a juzgar y juicio. Misericordia es lo opuesto a juzgar y al juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es diferente al juicio. Y cuando juzgo a otras personas, no soy misericordioso. Ahora Dios dice que la misericordia es más poderosa que el juicio, que triunfa sobre el juicio, es mayor que el juicio, se impone, gana y se eleva sobre el juicio. Hay que estar agradecidos, pues si tuviéramos lo que merecemos, no estaríamos vivos. Cada cosa en tu vida y en la mía es por misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, aire, agua, la vida misma. Y hoy lo que quiero hacer al ver este tema, la misericordia sobre el juicio, son dos preguntas. Primera, ¿por qué Dios espera que yo muestre misericordia a cada persona? Cada persona. Número 2, ¿cómo espera Dios que yo muestre misericordia a cada persona? ¿Está bien? Veamos las dos.
¿Qué dice la Biblia? Primero, ¿por qué Dios espera que muestre misericordia a todos? Voy a darte 4 razones de la palabra. La primera, porque Dios continuamente me tiene misericordia. Como dije, cada respiro es misericordia. Cada latido del corazón es ejemplo de misericordia. Cada día que despiertas es por misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Eso se enfatiza en toda la Biblia. Mira este verso, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, aunque estábamos muertos espiritualmente y condenados a causa de nuestros pecados, nos dio una vida nueva en Cristo. Y nota, dice el verso, estábamos muertos y condenados. Cuando estás muerto no puedes hacer nada. No tienes poder para cambiar. Ninguna autoayuda es buena en la muerte. Te estancas y de la condenación no te salvas. Solo un Salvador. La misericordia de Dios te mantiene y a mí vivo. Su misericordia nos salva, también nos libra del infierno. Su misericordia nos salva de muchos problemas causados por nosotros. Ahora, Dios espera que pases su misericordia inmerecida a otros. No la mereces y nadie más la merece, pero dice, quiero que la pases. Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Entonces, la primera razón para mostrar misericordia a todos es porque Dios la mostró a nosotros. Número 2. Debo mostrar misericordia a todos porque, número 2, Dios quiere que sea como Él. Sí, Dios es misericordioso, quiere que sea como Él, de tal Padre, tal Hijo, así es. Oseas capítulo 6, verso 6. Dios dice, no quiero tus sacrificios, quiero que seas misericordioso. Bien, este verso, no quiero tus sacrificios. No, yo quiero tu misericordia. Este verso es tan importante que Jesús lo cita 2 veces en el Evangelio, 2. Quizá te sorprenda, pero Dios dice, mostrar misericordia es más importante que adorar. No quiero tu sacrificio si no muestras misericordia a otros. Esto tiene enormes implicaciones para ti y para mí ahora, que no podemos reunirnos a adorar por el COVID-19. Dios dice, está bien, no pueden adorar juntos ahora, pero pueden dar misericordia a la gente durante la pandemia. Mientras otras iglesias alrededor del mundo se han preocupado por cómo regresar a la comunidad a la iglesia durante el COVID, Saddleback tomó la estrategia opuesta y hemos estado llevando la iglesia a la comunidad. Una forma es proveyendo comida para decenas de miles de familias desempleadas. Esta semana, la iglesia Saddleback se consideró el primer proveedor de alimentos del sur de California. Eso se debe a sus donativos, ya que han sido voluntarios. Estamos mostrando misericordia. Cuando no podamos orar juntos, Él dice, está bien, yo lo entiendo. Ustedes me adoran al mostrar misericordia. ¿A quién la necesita? Eso no es un secreto. Lo que Dios quiere que hagas. Mira este verso, Miqueas capítulo 6, verso 8. Está muy claro, no está ocultando nada. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Está bien? O sea que no te preguntes qué es bueno. Dios lo muestra claramente. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Luego dice 3 cosas. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nota las 3 cosas que Dios espera que hagas en la vida. No es complicado. Primera, practica la justicia, libertad y justicia a todos. Ama la misericordia, es lo que Santiago dice en este verso, misericordia sobre juicio, y anda humildemente con tu Dios, lo cual, por cierto, es la raíz de las otras 2 cosas. Si yo trato a las personas injustamente, o hago juicios, soy crítico y no misericordioso, eso muestra mi orgullo, y mi ego, y mi arrogancia. No estoy siendo humilde. Así que debemos andar en justicia, ser justos con la gente, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Hay una tercera razón importante por la que Dios espera que yo muestre misericordia a todo mundo, no solo a quienes quiero, sino a todos. Y es esta, porque necesito su misericordia para llegar al cielo. Sí, necesitas misericordia para ir al cielo. Mateo capítulo 6, verso 15, Jesús dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Vaya.
No puedes recibir lo que tú mismo no quieres dar. La única forma de entrar a un cielo perfecto es por misericordia de Dios, por su perdón, por su gracia. No puedes permitirte quemar el puente que debes cruzar para poder llegar al cielo. Dice, si no muestras misericordia, ¿cómo esperas mi misericordia contigo? Un día alguien se acercó al famoso pastor John Wesley y le dijo, sabe, nunca podré olvidar a esa persona, y mencionó a alguien. Wesley dijo, ojalá no haya pecado. Si no puede olvidar, nunca peque, porque está quemando el puente que tiene que cruzar para llegar al cielo. Mira otra vez el verso al principio de tus notas. Santiago capítulo 2, verso 13. Leámoslo otra vez. Debes tener misericordia de los demás, o Dios no tendrá misericordia de ti cuando te juzgue en aquel día. Pero quien muestre misericordia se presentará sin miedo. Está hablando de el día del juicio, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, esa es la forma negativa de decirlo. Por otro lado, Jesús lo dice en positivo en las bienaventuranzas, en Mateo 5:7, dice así, Dios bendice a los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Entonces, ¿Dios es misericordioso? Está bien, es misericordioso. Necesito misericordia para ir al cielo. Hay una cuarta razón para que seas misericordioso con todos, y es esta. Porque ser misericordioso, escucha, es un remedio para la depresión. Y mucha gente está deprimida ahora. Está desanimada, deprimida, triste, debido al COVID-19. Mira, cuando dejas de enfocarte en tu propia pena, tus propios problemas, tus propias dificultades, y te interesas en otras personas y empiezas a tener misericordia con ellas, ¿sabes qué pasa? Elevas tu espíritu, incrementas tu energía, produces alegría. La bienaventuranza, la palabra Macarios o bendito, literalmente es feliz. Mateo 5:7 Jesús dice, felices los misericordiosos. ¿Quieres ser feliz? Sé misericordioso. Felices los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Ahora, ¿quién crees que hoy, en la pandemia, por decir, está más feliz ahora? Todos esos miles de voluntarios de Saddleback, más de 1,200, que han distribuido alimentos y provisiones para los menos afortunados? ¿Crees que son los más felices o la gente que está en su casa quejándose sobre lo incómodo y cuán dura es esta pandemia? Quienes están dando su vida, te garantizo, están más felices que quienes están enfocados en sí mismos. Benditos los misericordiosos y felices. Por cierto, te daré los más recientes números de nuestra distribución de alimentos hasta julio 20. El número de nuestros centros de distribución. 327 diferentes centros de distribución. 327 en el sur de California. Número de familias servidas, 63,579 familias sin trabajo servidas por Saddleback. El número de voluntarios que ha servido, más de 14,505 de ustedes han servido. Muestra misericordia. Como resultado, el número de decisiones por Cristo Jesús, personas que han dado su vida al Señor, con las despensas y las entregas, 8,349 personas. Todo eso, mientras el COVID ha evitado nuestras reuniones. Número de kilos servidos, 1,4 millones de kilos de comida servida por Saddleback. De hecho, esta semana nos nombraron el distribuidor número 1 del sur de California. ¿Hay algún grupo que califica y dijo que somos el primer distribuidor de alimentos que damos misericordia? En lugar de estar en casa quejándonos, sintiéndonos lástima y lamentándonos. Mira, Dios formó el universo con principios universales, y uno de ellos es este. Entre más ayudes a otros, más triunfarás y más feliz serás. La felicidad no es vivir para ti, sino dar tu vida y misericordia. Proverbios 11:17. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. ¿Escuchaste? Mira ese verso. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Es el principio del universo.
que obtienes lo que siembras. La Reina Valera en su traducción dice, a su alma hace bien. El hombre misericordioso. Por supuesto, el mejor ejemplo en la Biblia es la historia de Job, que perdió todo en la vida, la salud, perdió su familia, su trabajo, su fortuna, todo. Sus amigos fueron y ¿qué hicieron? Lo juzgaron. No tuvieron misericordia. Lo criticaron, dudaron de él, le dijeron que se equivocó, le dijeron que todo fue su culpa. Y la Biblia dice que el parteaguas en la vida de Job ocurrió no cuando pensó en sí mismo, sino cuando oró por las personas que lo criticaban. ¿Haces eso? Job 42, verso 10. Luego, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restituyó sus riquezas y felicidad. En verdad, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Se refiere a antes de la crisis en que estaba. Lo que trato de señalarte en el mensaje es esta gran idea. Tienes opción. Tú puedes vivir como alguien que critica o puedes vivir siendo misericordioso. Puedes elegir criticar y señalar los puntos malos, puedes elegir condenar y juzgar a todos quienes no se ajusten a tus estándares, tú tampoco lo haces, y hacerte a ti mismo y a quienes te rodean miserable. Hacerte miserable. O hacer lo opuesto, puede ser un agente del juicio en el mundo o ser un agente de misericordia en el mundo. Si lo haces, la vida será más disfrutable para ti. Y por cierto, para aquellos con quienes vives y quienes te rodean. Es tu elección. Dirás, Rick, ¿cómo empiezo a ser un agente de misericordia, el agente de misericordia de Dios y no un agente de juicio en el mundo? Bueno, empieza a leer este libro, la Biblia, y date cuenta de que al leerlo y estudiarlo podrás ver que la misericordia le importa mucho más a Dios que el juicio. Dios no quiere un juez, no es así. Prefiere la misericordia. El que juzgues a otros dice que no conoces la Biblia, también como tú lo crees. Verás, en Mateo capítulo 12, verso 7, Jesús dice esto a los fariseos, dice, ¿no habrían juzgado a estos hombres si de verdad conocieran las Escrituras, que dicen, quiero que sean misericordiosos? Repito, tienes elección ser crítico o misericordioso, agente de misericordia o de justicia. Bien, hemos visto 4 razones para ser misericordioso con todos. Ahora surge la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera espera Dios que yo sea misericordioso con todos? La misericordia es un diamante. Es multifacética. Pero en este tiempo, juntos, en este breve tiempo, voy a darte 4 formas para ser el agente de misericordia de Dios. Son muy sencillas, fáciles de entender, pero difíciles de hacer. La primera, perdona a la gente cuando se equivoca. Perdona a la gente cuando se equivoca. Eso hace un agente de misericordia. Segunda de Corintios 2:7 dice, si alguien peca, debes perdonarlo y consolarlo, para que no se dé por vencido en la desesperación. Esa es una versión. Para que no se dé por vencido en la desesperación. Perdona al caído, en especial a quien te hirió. Verás, la reacción normal es cuando alguien te hiere es desquitarte o ignorarle. Un agente de misericordia perdona al caído. ¿Sabes cuando dices el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó? Una de las frases de esa oración es Lucas 11, verso 4, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. ¿En verdad quieres orar con ese verso? Con el Padre Nuestro dices, Dios, quiero que me perdones como yo perdone a quien me lastime. ¿Quieres hacer esa oración? Señor, quiero que me perdones tanto como yo perdone a quien me lastime. La Biblia dice en Proverbios 28:13, los que no admiten sus pecados no prosperarán. Pero, si los confiesan y los abandonan, tendrán otra oportunidad. ¿A quién debes dar otra oportunidad? ¿A quién una segunda oportunidad? Eso es ser un agente de misericordia. En Saddleback queremos que nos conozcan por misericordiosos. Por eso la S de nuestro nombre significa un lugar de segundas oportunidades. Para empezar de nuevo, para gente que no tiene todo resuelto, gente que trae un caos.
Perdonamos a los caídos, mostramos misericordia a personas que cayeron. Número 2, segunda forma, como Dios quiere que muestres misericordia, es esta. Y se pone un poco más difícil. Sé paciente con las peculiaridades de la gente. Sé paciente con sus peculiaridades. Digo, todo mundo tiene peculiaridades. ¿Está bien? Todos tenemos manías, nuestra idiosincrasia, nuestras rarezas, nuestros hábitos irritantes. Dirás, sí, hasta tú los tienes. Cuando controlas tu ira y te rehúsas a enojarte con alguien que hace algo irritante, no lo mires ahora, si está en tu familia, pero cuando te rehúsas y controlas tu ira, no te enojas, estás mostrando misericordia. Quizás ahora, durante el COVID-19, con todos confinados, el más importante consejo matrimonial que puedo darte es este verso, Efesios 4:2. Esto es lo que dice: sean pacientes unos con otros y tolérense. ¿Lo están haciendo? Tolérense las faltas por amor. Primer lugar para mostrar misericordia, tu casa. Muchos matrimonios se entierran con pequeñas paladas. ¿Está bien? Por no mostrar misericordia. Romanos 15:7. Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Él te acepta con todas tus peculiaridades, idiosincrasia, fallas y debilidades. Dice, para que Dios reciba la gloria. ¿Quieres dar gloria a Dios? Empieza a aceptar a tu cónyuge en lugar de criticarle todo el tiempo, en lugar de quejarte siempre, en lugar de molestarte siempre. Aprende a aceptarle con sus peculiaridades, debilidades. Todo mundo las tiene. Eso es ser agente de misericordia en tu matrimonio. Y con tus hijos. Todo mundo tiene fallas. Acéptale como Cristo te aceptó a ti. Eso da gloria a Dios. Tú le das gloria a Dios cada vez que pasas algo que te molesta en casa. Le das gloria a Dios. Santiago 2:13 dice lo siguiente: el hombre que no hace concesiones a los demás, no hallará ninguna concesión para él. Vas a cosechar lo que siembres. ¿Está bien? Te daré la tercera forma de ser agente de misericordia. Muestra respeto con quienes no estás de acuerdo. Eso es misericordia. Sí. Sí que necesitamos esto hoy en un polarizado y dividido mundo. Hay muchas ideas tontas allá afuera, pero no por eso puedes tratarlas sin respeto. Debes ser respetuoso, no tienes que estar de acuerdo con todo, puedes disentir con la gente sin ser desagradable. Primera de Pedro 2:17 lo dice muy claro. Dios dice, trata a todas las personas que conozcas con dignidad. Válgame Dios. A todo mundo sí, aunque no esté de acuerdo sí, aunque no me caigan bien sí, trata a todos los que conoces con dignidad. Vamos a entrar al otoño en que habrá en el país una elección, es decir, que habrá mezquindades, habrá ataques. Trata a quien conozcas con dignidad. Efesios 4:31 y 32 dice, es muy claro. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos. Nota, amargura, pasiones, enojo, gritos. Y toda clase de maldad. No se griten unos a otros, sean más bien amables, unos con otros, misericordiosos. Eso hace un agente de misericordia. Nota que Dios contrasta la misericordia con 6 respuestas negativas. Ve esa lista otra vez. ¿Cómo te calificarías en misericordia? ¿Eres grosero? ¿Gritas? ¿Te enojas? ¿Alguna de esas 6 cosas? Mira, hoy los cristianos, por ejemplo, son atacados como nunca fueron en muchas naciones, y muchos grupos tienen agendas anticristianas. Como nosotros representamos una barrera por ser leales a Dios, nos atacan. La respuesta, la misericordia. Misericordia. Debes preguntarte, ¿quieres ganar la disputa o ganarlos para Cristo? Debes mostrar misericordia. Si no eres misericordioso, no estás siguiendo a Cristo. Mira, Jesús es muy radical sobre esto. Va más allá de la tolerancia. En Lucas capítulo 6, 35 y 36, Jesús dice, ustedes amen a sus enemigos. Ay, no inventes, amen a sus enemigos. Luego dice, háganles el bien. ¿Qué es eso? Misericordia, igual a amor en acción. Amen a sus enemigos, háganles el bien. ¿Cuándo le hiciste el bien a un enemigo?
¿Cuándo le hiciste el bien a alguien con quien no estás de acuerdo? En política, en cultura, en relaciones, en religión o lo que sea. Háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo le prestaste dinero a un enemigo? Dice, así tendrán una gran recompensa. Dios te recompensará. Cuando te vea como agente de misericordia en el mundo, tu recompensa será grande. Algunos no tendrán recompensa en el cielo por no ser misericordiosos. Dice, tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. ¡Qué gran cumplido! Porque Él es bondadoso, es misericordioso con los ingratos y malvados. Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Bien, ¿qué estoy diciendo? Misericordia es dar la necesidad, no lo merecido. Si tuviéramos lo merecido, no estaríamos aquí. Y cuando veas que lastiman a otros, recuerda que los heridos hieren. ¿Quién te ha herido más? ¿Quién te hirió más recientemente? Misericordia. Misericordia. Hay una historia famosa sobre la misericordia del presidente Lincoln. Los estados del sur fueron derrotados por los del norte en la guerra civil hace 150 años. El presidente Lincoln habló a una gran multitud en la Casa Blanca. Al final de su discurso, esto es después de la guerra civil que el norte ganó contra la esclavitud, en pleno discurso, James Harlan, quien era senador de Iowa, le gritó al presidente Lincoln, ¿qué hacemos con los rebeldes? Los que lucharon por la Confederación. Y la multitud despiadada gritó, ¡cuélguenlos! 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 El hijo menor de Lincoln se llamaba Tad, tenía 11 años y estaba junto a su papá. Miró a su padre y le dijo, no, no, papá, no los cuelgues. Perdónalos. Perdónalos. Lincoln le sonrió a su pequeño hijo Tad y dijo, tienes toda la razón, hijo. Tad tenía la solución para toda la amargura y traición y la violencia en el país y en todas partes. Debemos perdonarlos, no colgarlos. Misericordia. Último, número 4, ayuda. Ayuda a cualquiera que esté sufriendo. Cada vez que ayudas a alguien que sufre, eres un agente de misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. No estás juzgando, eres misericordioso. Jesús contó la historia del buen samaritano para enseñar misericordia. Ayuda a alguien cuando lo necesita. Proverbios 3:27. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Bien, ¿cómo ayudas a quien lo necesite? Debes buscarlo. Debes buscar oportunidades de misericordia esta semana. Si te importa, lo buscarás. Le llamo a esto misericordia premeditada. Es intencional. Quiero que tú, como miembro de Saddleback, y cualquiera que vea esto o escuche en Esperanza Diaria, quisiera que practiques la misericordia premeditada. Te reto a hacer algo arriesgado esta semana. Hacer un acto de misericordia premeditada. Bien. ¿Cómo lo haces? Sabes, lo he pensado mucho, lo hablé con el personal y oirás más al respecto. Haremos una encuesta el lunes. He estado pensando que la primera mitad de esta pandemia de COVID, nuestra victoria fue comenzar a ayudar a gente que tenía hambre. Y eso, como oíste en las estadísticas antes, es un éxito increíble. Y miles de personas han aceptado a Cristo porque nos mudamos a un área y mostramos misericordia a quienes tenían hambre. ¿Pero qué sigue? ¿Sabes quién me preocupa más ahora? Oímos esta semana que las escuelas no abrirán en el otoño. Me preocupo por los maestros y me preocupan los padres y me preocupan los niños. Los niños están aburridos ahora en casa. Los padres están frustrados. Y podría profundizar en esto, te escribiré sobre ello, pero la conclusión es que Saddleback va a descubrir formas, así como con la comida, sobre cómo apoyar a nuestros padres. Emocionalmente, espiritualmente, financieramente, y cómo apoyar a nuestros hijos. Aquí, en Saddleback, apoyamos a los niños y familias, y apoyaremos a los maestros. Sí, vamos a hablar de esto a detalle en estos días. Espera una carta mía esta semana sobre este tema. Eso es lo siguiente, mostrar misericordia y ayudar a los padres que están frustrados tratando de hacer su trabajo, padres solteros que quieren salir avante solos.
Otros tienen que trabajar en el hogar y con los niños en casa y tantas cosas más. Ahora, claro, siempre hay una tensión entre misericordia y responsabilidad. Pero, ¿sabes qué decidí? Si voy a equivocarme en la vida, que sea por extender demasiada gracia y misericordia y mucho perdón. Prefiero estar de ese lado porque así ha sido Dios conmigo. Dices, bueno, Rick, no puedes pasarte de misericordia. Claro que sí. Creo que Jesús lo hizo. En la cruz, Jesús extendió de más misericordia. Quizá no has aceptado la misericordia de Dios. Si no, ni siquiera tienes el poder para ser misericordioso. Tito 3:5 dice, Jesús nos salvó. Y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados y nos dio una nueva vida. Si nunca has recibido el regalo gratuito de su salvación, donde todos tus pecados son lavados, todo tu pasado es perdonado, y recibes su misericordia y su gracia, te invito a hacerlo ahora mismo. ¿Está bien? Vamos a orar. Síguenme en oración. Di, mi Dios, necesito tu misericordia en mi vida. Dilo, necesito tu misericordia. Jesucristo, gracias por mostrarme misericordia. Gracias por darme lo que necesito, no lo que merezco. Lo que necesito es tu perdón. Necesito tu amor, necesito tu poder, y hoy con toda honestidad te abro mi vida a ti. Quiero aprender a confiar en ti y seguirte por el resto de mi vida, y en tu misericordia acéptame en tu cielo un día. Por favor, sé mi Salvador. Muéstrame misericordia. Amén.